Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia. Luchamos por la dignidad. Queremos tender puentes. Derribando muros. Un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Shadia Shaer y Fernando Isás. Corresponsal en el exterior, Nora Fernández Espino. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Sé que por ti la vida daré. Buenas tardes, Cristina. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy bien, Tilda. Les comunico que nuestro compañero Fernando, por razones personales, hoy no nos acompaña, aunque presumo que nos estará escuchando. En los controles, nuestro Sebastián Guarte, y haciéndonos el aguante desde La Plata, Martín Crunelle y Virginia Vidal. Claro, nos podés seguir en Twitter como @derribandomuros, en Facebook Derribando Muros, o al correo electrónico nos podés escribir también, es derribandomurosradio@gmail.com. Y bueno, como siempre, muchos nos escuchan por www.radio.radiografica.org.ar. En breve nos conectaremos con nuestra compañera Nora Fernández Espino, que está en Londres. Y bueno, porque en Palestina la colonización continúa. Y a 31 años de las masacres de Sabra y de Shatila, aún no hay justicia. El día 14 de septiembre del 82 fue asesinado el líder maronita y mandatario electo libanés Bashir Gemayel, junto a otras 40 personas en la sede central de las fuerzas libanesas en Beirut, hecho que fue atribuido a facciones prosirias y pro-palestinas. Entonces, el ministro de Defensa israelí de aquel tiempo, Ariel Sharon, presto destacó 2 divisiones del Tal-Sal a su mando para proceder a la ocupación de la zona oeste de Beirut con el objeto de preservar la estrategia israelí en el Líbano, violando el acuerdo existente con los Estados Unidos. Digo violando el acuerdo preexistente con los Estados Unidos porque meses antes el entonces representante de la OLP y dirigente máximo, Yasser Arafat, había hecho un acuerdo con Reagan en su momento y con Italia, con Francia y sectores de las Naciones Unidas para que fueran ellos, la OLP se marchaba, fuese adiós a Beirut tan fatídico, con la condición de que primero se liberara a más de 9.000 presos palestinos en las cárceles de Israel y que esos países iban a ser los responsables de custodiar los campos de Sabra y Shatila. Pues no fue así, Cristina, no fue así. No fue así, ya que el día 15 de septiembre, vuelvo a repetir, avanza, digamos, el ejército sionista, muere Gemayel en toda esta confusa instancia, y oh casualidad, las fuerzas aliadas, que solemos decir desde Occidente, se retiran, dejando en exposición, digamos, a los habitantes de Sabra y Shatila. Sabra y Shatila, donde, según un informe de lo que es la Cruz Roja Internacional, hubo más de 2.400 muertes, donde aún no se sabe de muchos de ellos dónde están, porque fueron enterrados en fosas comunes, pero a sus seres queridos aún no se les ha dicho dónde están, dejando además una secuela espantosa de horror
porque si bien, digamos, o sea, frente a la presión internacional, se ocupa Israel, entre comillas, digamos, de hacer una investigación de lo que fue esta matanza, se forma la famosa comisión Kahan, una comisión investigadora israelí, ¿no?, del Tribunal Supremo israelí, y que fue publicada en el año 83, donde se señala que cristianos falangistas como autores materiales de las muertes y una crítica dura a la injerencia y a la imprudencia de los ministros de ese momento, de calificar de negligencia grave la conducta del general Rafael Eitan y del jefe del Estado Mayor Ariel Sharon. Exacto. Ahora es asombroso ver con el correr del tiempo que los proyectos hegemónicos, imperiales, colonialistas, se reiteran absolutamente. Es decir, es un programa, ¿no es cierto?, que paralelamente nosotros en esa época, y que es a nivel mundial, Sí, ¿no? sí. Paralelamente ya teníamos nosotros en esas fechas una previa entrada, ¿no es cierto?, en lo que sería por la situación de Malvinas, una solución que nos enfrentó después de 1976 con cuerpos desaparecidos, ¿no es cierto?, que son los cuerpos que todavía siguen desaparecidos en el territorio palestino, y cuerpos que siguen desaparecidos también en nuestro territorio. Son las mismas maniobras en cualquier lugar del área de influencia de lo que son las Naciones Unidas, desplazamientos que se siguen continuando en la actualidad. Fue anterior a la declaración de que habiendo caído el muro, se empezaba con otro tipo de lucha, ¿no es cierto?, porque después de eso se dijo que era un choque de civilizaciones, un choque de religiones, y en esto estaban coludidos directamente desde los cristianos, algunas de las fuerzas del Islam, y judías, ¿no? Bueno, dentro de lo que es corriente sionista. También tenemos las fracciones judías que en la actualidad siguen tan fragmentadas y tan silenciosas o tan poco efectivas como lo fueron en ese momento. Y sí, bueno, y vos, no es menor un dato, por ejemplo, la falange, o sea, los sectores maronitas cristianos libaneses fundamentalistas, ¿dónde se adoctrinan? Exactamente. En Israel. Exactamente. ¿Qué mecanismos usaron de armas? O sea, ¿qué armas se usaron en Sabra y Shatila? Exactamente. Armas de fragmentación prohibidas por Naciones Unidas, fósforo. Son químicas, ¿no? Sí. Que sepamos. No es nada nuevo lo que volvieron a meter en territorio. Por supuesto. Además las proveen, es decir, y las han ¿Quién usado... las fabrica? Claro. Ahí está. ¿Quién las fabrica? Entonces todo esto realmente es como una bofetada a la inteligencia, ¿no? Es una bofetada a la inteligencia. Es lo que los pueblos tenemos que aprender a mirar, porque si no sabemos leer los datos históricos, los volvemos a repetir. Si directamente creemos que la problemática de Naciones Unidas sea una problemática reciente, ¿no es cierto?, del siglo XXI, por la aparición de nuevos líderes en América. No. Estas son cosas que directamente se vienen planificando lenta y progresivamente. En aquella época no existía el chavismo, que sepamos. No, para nada. No tenía ni Chávez la menor idea de lo que podía ser su acción posterior, ¿no es cierto? Lo que se venía aplicando es lo que se intenta volver a aplicar en la actualidad como forma de acción para que escarmienten todos aquellos que creen en que otro mundo es posible, es decir, continuar con unas organizaciones de Naciones Unidas tal como están, que directamente no funcionaron. Estamos hablando de 1982, ¿no es cierto?, en 1983,
y estamos en 2013 y volvemos a pensar que la línea de solución viene por los mismos caminos. Es directamente vergonzoso pensar que los pueblos tienen que quedarse callados y en silencio. Nos quisieron arrebatar inclusive el nombre de Tercer Mundo para que no nos visibilizáramos. Yo te cuento que está Norita acá ya comunicándose con nosotros, pero antes de hablar con Nora, yo quisiera contarles que hay una actividad también, después vamos a hablar de lo de los niños, ¿no? Pero la situación hoy en Gaza... ¿Cómo continúa, no es cierto? Claro. Es decir, y cómo tenemos que aprender a mirar los puntos en común de aquella época, de esta época, y qué tenemos que hacer para que esto no continúe. Y sí, bueno, le damos la bienvenida a Sí, Nora. ¿cómo no? ¿Cómo estás, Nora? Hola Tilda, hola Cristina. todos ahí en la radio. Sí. Cristina, no sé si anda Fernando por ahí, No, porque no pude está, entrar no está. recién, así que no escuché. Está en su pago desde el chico hoy. comienzo. Bueno, Contanos, Acá Norita, yo sé que vos, o sea, no vos, sino que la asociación Unadicún está haciendo un llamamiento por la terrible situación sanitaria y la falta de recursos médicos en las que se encuentra la Franja de Gaza, ¿no? exactamente, Tilda. Bueno, ustedes venían desarrollando recién toda la temática recordando la masacre de Sabra y Shatila. Y Cristina terminaba diciendo que siempre hay una continuidad de acontecimientos, que siempre parece que pasaron 31 años de Sabra y Shatila y tenemos siempre renovadas, no estamos hablando nosotros de viejas historias, de viejas cuestiones que pasaron hace muchos años, sino que estamos hablando de algo que está permanentemente en vigencia, porque Sabra y Shatila sucedió hace 31 años, pero después de Sabra y Shatila y cada uno de los días, mientras exista y mientras existe la entidad sionista, van a existir los derramamientos de sangre cada vez más grandes. Lamentablemente la Franja de Gaza ha tenido siempre una situación tremendamente desfavorable y ahora, bueno, con la situación de Egipto, digamos que se ha multiplicado, ¿no? Hay un dicho, alguna gente dice que cuando alguien estornuda en Egipto, la gente empieza a tener pulmonía en Gaza. Y esto es una realidad, o sea, más allá de que Gaza está soportando un bloqueo militar por mar, aire, tierra y de todas las maneras posibles desde hace 7 años, la situación se va agudizando y se va agudizando cada vez más, hasta que llegamos a este punto, el punto en el que estamos ahora, donde podemos realmente hablar de una catástrofe humanitaria, donde podemos hablar de que ya vamos a empezar a contar los muertos por centenares en los hospitales de Gaza, sin que se produzca ningún bombardeo, como para, digamos, empeorar aún más la situación, porque, bueno, las situaciones se van estirando, se van remendando durante muchos años los insumos necesarios para la supervivencia de la población en Gaza, que son casi 2 millones de personas, entraban por estos túneles que obstinadamente los gazatíes iban horadando en la tierra hacia el lado de Egipto para poder lograr la entrada de medicinas y de todas las cosas que están además prohibidas al ingreso, porque Israel permite algunas cosas que entren en Gaza, pero hay determinada lista de cosas que son tremendamente importantes para la supervivencia que están directamente prohibidas. Sí. ¿Y Entonces, cuáles son las bueno, cosas que permiten, por ejemplo? Porque eso ¿Alcohol te permiten entrar, por ejemplo? No. No permiten alcohol, no permiten nada que tenga que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las actividades escolares, papel para escribir, cuadernos, lápices, todo ese tipo de cosas. Parece que son elementos que ponen muy en riesgo la seguridad del Estado de Israel, que siempre lo que ellos utilizan para justificar esta limpieza étnica, esta masacre, esta cosa horrenda que están haciendo sobre toda Palestina, pero en este caso Gaza está en una situación muy particular porque, bueno, digamos que este pulmón que tenían para poder tener apenas un poquito de aire, que eran estos túneles
que permitían el ingreso de todas estas cosas prohibidas por Israel. Bueno, ahora cuando el gobierno de Morsi fue derrocado por la junta militar, lo primero que hicieron, inmediatamente, la primera medida que tomaron, fue, bueno, empezar a bombardear, inclusive dentro de Gaza. Ellos marcaron, por decirlo de alguna manera, una zona de exclusión de 500 metros desde lo que sería la frontera de Rafah, y dentro de eso había casas, obviamente, ¿no? O sea, Gaza es una zona densamente poblada, hay 2 millones de personas, y todos sabemos que, bueno, son 40 kilómetros por 8 por 14, a los cuales hay que descontarles la zona de exclusión que ya viene siendo aplicada por Israel desde el comienzo. Entonces, digamos que cada vez estamos hablando de un lugar que se hace más chico, más imposible, más insufrible, y bueno, esta es la situación que tenemos hoy, y por lo cual hemos tomado esta decisión, que no es, digamos, la decisión que generalmente tomamos, porque vos sabés muy bien, Tilda, que nosotros nunca hemos pedido colaboraciones de ningún tipo. Pero en este caso, realmente la situación nos obliga a que llamemos a la gente que supuestamente hay mucha gente que se solidariza con Gaza, pero digamos, necesitamos que esta solidaridad se concrete de otra manera. O sea, estamos hablando de que la gente en Gaza en este momento está muriendo. La gente en Gaza no puede soportar más esta situación, la gente en Gaza vive sin luz, la gente en Gaza vive sin poder movilizarse de un lugar a otro, porque en este momento el 10% de los vehículos de Gaza son los únicos que todavía se pueden movilizar porque no hay combustible. En Gaza no hay locomoción privada, pública, quiero decir. O sea que la gente se moviliza de un lado al otro, parando cualquier coche que pasa en la calle, y van de un lugar al otro de esa manera. En este momento el 10% de los coches todavía pueden circular. Vos me preguntabas recién qué es lo que Israel permite entrar. Por ejemplo, Israel permite entrar una determinada cantidad de combustible en Gaza, pero ¿qué pasa? El combustible que entra por el lado de Israel cuesta 3 veces más caro que el combustible ya tremendamente caro para los bolsillos de los gazatíes que entraba por Egipto. Entonces, para que te hagas una idea, o sea, Israel obviamente ellos permiten entrar aquello que les resulta un negocio, y es también una cosa bastante paradójica, porque nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en el boicot al Estado de Israel, a los productos, pero lamentablemente cuando vos vas a Gaza, y todos los activistas que vamos a Gaza, nos encontramos recorriendo todos los lugares para tratar de comprar algo, y todo lo que hay, el 90% de las cosas que hay, son israelíes. Y muchas de esas cosas son de los territorios ocupados. Entonces, digamos que lo que no logran ubicar en Europa, porque el boicot está funcionando fantásticamente, y muchos sindicatos portuarios y demás se niegan a bajar de los barcos y a bajar, a movilizar la mercadería que viene de los territorios ocupados. Ellos la mandan para Gaza, porque Gaza no tienen más remedio, o sea, no tienen absolutamente ninguna otra posibilidad. Además, entonces, en cuentagotas, aclaremos esto, no es que, suponete que hubiera el dinero, tampoco es que le van a vender lo que realmente precisan. Exactamente, no para nada. Hay un cálculo que ellos hacen, y digamos que por gente que ha hecho estudios muy serios del tema, lo que tenemos en claro es que lo que entra en Gaza oficialmente por el lado, con la autorización de Israel, es el 10% de lo que la gente realmente necesita. O sea que es una agonía continua. Total y absoluta. Y decime una cosa, el tema porque había un listado bastante profuso, digamos, de medicamentos y de necesidades que hay, pero nosotros ya tuvimos la triste experiencia después de Plomo Fundido, que a través de la Cancillería se consiguió, digamos, y de Cascos Blancos, el envío de ayuda humanitaria, sobre todo en medicamentos desde la Argentina, pero quedaron confiscados por Israel.
Exactamente, sí. Es lo que pasa y por eso hemos tomado la decisión de pedirle a la gente que haga donaciones en dinero. Para eso yo abrí hoy una página en Facebook para facilitar, porque si no es muy complicado, son muchos números, hay una serie de códigos para hacer depósitos en la cuenta de la Asociación Unaricum de España. Sí, Y esta página está en Facebook, se llama Medicinas para Gaza. sí. O sea O que sea es muy que es muy fácil simple, acceder, sí, entramos sí. en Facebook, buscamos Medicinas para Gaza y ahí está en los datos de la página todo lo que se necesita para poder hacer depósitos de dinero directamente a la cuenta de Unaricum. Claro. Nosotros estamos siempre tremendamente conscientes de las dificultades que tiene todo el mundo, Sí. en Argentina, en Uruguay, en todos los países de Sudamérica. Sí. Pero esta es una situación realmente que nosotros necesitamos que todo el mundo, yo creo que cualquier persona puede poner, no estamos hablando de grandes donaciones de dinero, estamos hablando Lo que sea, de lo lo que que cuesta sea, un paquete, sí, sí. 2 paquetes de cigarrillos, un café que nos podemos tranquilamente privar de tomarlo, o lo que sea, directamente se puede enviar a esa cuenta y sumado el poquito que cada uno pueda, bueno, eso puede hacer una diferencia importante y se le puede alivianar un poquito la carga en este momento tan tremenda que está teniendo la gente en Gaza. Exacto. Sí, exactamente. Entonces es Medicinas para Gaza. Facebook. Exactamente, Por en Facebook. abrimos Facebook normalmente y ponemos Medicinas para Gaza, es una comunidad que yo la abrí hoy, ya está teniendo, mucha gente la está compartiendo, pero bueno, lo que nosotros queremos realmente hacer un llamado, pero desesperado, a que la gente concrete esta solidaridad, o sea, que no solamente compartamos la página, lo que hablábamos el otro día cuando me decías, la gente en internet parece una multitud, pero después cuando llega el momento de estar en la calle o de estar en las situaciones, resulta que esta cantidad queda tremendamente mermada y somos siempre las mismas caras los que estamos. Exacto. En este momento necesitamos hacer un esfuerzo. Relata un poquito cómo es la vida cotidiana en este momento, cómo se desarrolla la vida diaria en este momento. Ay, Terrible, bueno. es una cosa tan impresionante, porque aparte yo trato de desprenderme un poco de la parte subjetiva y de la parte emocional, porque uno quiere ser lo más concreto y lo más claro cuando tiene que comunicar algo. Sí. Pero es muy difícil porque, por ejemplo, la mañana de hoy me enteré de un montón de casos de gente que está internada y una especie de infección que está viendo ahora el agua contaminada, está creando muchos problemas, sobre todo para la población más chiquita de Gaza, chiquita en cuanto a edad, estoy Los hablando, bebés ¿no? Los y niños, los bebés. Sí. Es peligroso hasta lavar, por ejemplo, las mamaderas con el agua, sí. porque ya montones de hijos de mis amigos, de gente que yo conozco, de gente que he visitado en mi casa, hay una bebé que le pusieron mi nombre, que tiene ahora 3 meses, y bueno, es una de las, está internada en este momento en un hospital en Gaza, porque bueno, hay todo este tema de la contaminación del agua está haciendo estragos realmente. ¿Y cómo te puedo yo describir lo que es la vida en Gaza? Sí, para que los oyentes tomen conciencia. Nadie puede, o sea, nada se puede entender. O sea, uno tiene que comprender que hablar de Gaza es hablar de un mundo que nos es totalmente imposible de imaginar. Impensable, o sea, desde el momento que vos estás en el Rafah Border, en la frontera de Gaza, y vos ves todavía antes de que se cerrara, ¿no? Yo te voy a contar algo muy chiquito de la última vez que yo entré, en octubre del año pasado, que tuve que estar como 12, 14 horas, ya ni me acuerdo, esperando y peleando y todo lo demás para tratar de entrar. En ese momento todavía estaba, como siempre, muy controlado y con muchas restricciones, pero había gente volviendo a Gaza, y una de las cosas más increíbles que en todo ese tiempo que estuve yo ahí sentada esperando y hablando con uno y hablando con otro, veía que en Gaza se dan situaciones que son únicas en el mundo, que no se dan en ningún otro lado. O sea, nosotros si vemos lo que está pasando en Siria, por ejemplo, las zonas donde hay ataques y las zonas donde hay derramamiento de sangre y las zonas donde hay enfrentamientos, la gente está yendo hacia otro lugar, la gente se está retirando hacia los campos de refugiados. Cuando nosotros estamos en Gaza, vemos exactamente lo contrario. Vemos a la gente volviendo con su familia, con sus bebés, con sus valijas,
y apurando el paso cuando al final terminan de recibir el maltrato por parte de las autoridades egipcias, que eso siempre ha sido inamovible. Las autoridades egipcias han maltratado a la población de Gaza permanentemente, cuando Mubarak, cuando Morsi, ahora lo he visto con mis ojos porque he estado en todas las oportunidades, y esto es así. Después de que terminan de recibir el maltrato, la humillación, que les tiran todas las cosas en el piso, las revisan y todo esto, ellos apuran el paso para entrar a su lugar, donde viven, a su casa, en la franja de Gaza, y en ese momento vos estás escuchando los bombardeos, en ese momento eran las zonas de los túneles, cercanos a Rafa. Entonces yo decía, esto es único en el mundo, porque vos ves que apurar el paso hacia las bombas, ves a la gente volviendo a su casa, hacia las bombas, no hay manera, o sea, en Gaza la gente se confunde mucho, porque se habla, en Gaza hay campos de refugiados, sí. En cambio, los campos de refugiados de Gaza tienen una pequeña diferencia con los demás campos de refugiados en las zonas de guerra. Están dentro de la zona de guerra. O sea, los campos de refugiados de Gaza son los lugares donde la gente que fue echada de otros lugares de la Palestina histórica han ido a vivir. Pero no son campos de refugiados, porque justamente sobre los campos de refugiados es donde más caen bombas cada vez que Israel ataca Gaza. Sí, señora. Entonces hay una cantidad de cosas que uno tiene que aclarar, porque el mismo lenguaje que nosotros empleamos a veces, la gente dice, bueno, pero pueden ir al campo de refugiados. No hay refugio. Gaza se atacaron a las mismas Naciones Unidas en su propio espacio. Exactamente. O sea, Norita, entrar en un lugar donde tu vida no vale nada. O sea, donde realmente vos sos consciente de la fragilidad que tenés como ser humano. Y eso es lo que ellos vienen soportando desde hace más de 7 años, con una crueldad que es muy difícil. Cuando la gente a mí me dice, contame cómo es, las veo en figurillas, porque hay que ir para verlo. Hay que experimentarlo, hay que sentirlo, y uno se siente tan, ¿cómo decirte?, tan incapaz de poder mostrar esa realidad. Pero esta es una forma de hacerlo, Nora, fortalecerte en esto, porque es invisibilizado por todas partes, pero por lo menos en tu voz se vuelve desencubierto, ¿no? Que es lo importante, es muy importante. Eso espero, porque te digo, mira, hoy estoy como desesperada, y quiero mantener la compostura y me cuesta. Claro que sí. Tremendamente doloroso. No estamos hablando de números, estamos hablando de personas entrañables, de seres humanos que no pueden más, que no pueden más. Ahora nosotros tenemos algo que hacer ahora. Ahora, el contrasentido, ¿no es cierto? Bueno, vamos a cortar un momentito, después retomamos. Claro, vamos a un espacio publicitario, y vos, fuerza, compañera, fuerza. Me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella, bajo su tierra fértil disolverme, acabar y brotar hecha yerba de su suelo, hecha flor con la que juegue la mano de algún niño crecido en mi país. Me basta conseguir en el regazo de mi tierra polvo, azahar y yerba. Fatwa Tucan en Derribando Muros. ¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatina? ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor, que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatina.
dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabre y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo? Que tengo la conciencia tan tranquila. ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabre y Chatila? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabre y Chatila? Es tiempo de dictar comunicados que limen lo espinoso de la espina. ¿Qué harán para ocultar lo que ha pasado en Sabre y Chatila? ¿Qué harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva? ¿Qué harán para que cese la gangrena de Sabre y Chatila? En Sabre y Chatila. Deambula por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula, en Sabre y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabre y Chatila.